El Dios Todopoderoso me ha enviado nuevamente a hablarles al corazón, a traerles las buenas nuevas de salvación. Ojo que no vio, oído que no escuchó, ni subió al corazón de hombre alguno. Son las cosas que el Dios Todopoderoso tiene preparado para los que le aman. Así es que reciba en tu corazón este poderoso mensaje de salvación, porque el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado para darte este poderoso mensaje de salvación. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, aún mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Wow! ¿Ustedes son la sal de la tierra? ¿Para qué sirve la sal? Si no sabes para qué sirve la sal, nunca entenderás el mensaje que el Dios Todopoderoso tiene preparado para ti. Pero algo maravilloso hizo el Dios Todopoderoso. ¿No saben ustedes que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¡Wow! Bajo pacto de sal. ¿Qué es un pacto de sal? Y nuevamente nos dice a nosotros: yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es por ello que Jesús tuvo que salir de la descendencia de David, pero la mente humana nunca puede comprender la grandeza de su Dios. Y la Escritura dice: ningún amonita, ni moabita,
entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Pero el Dios Todopoderoso, aquel que hace misericordia con el que Él quiere, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que usa de misericordia con alguno y endurece a otros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Así es que espántate, hermano mío, porque Ruth, siendo una mujer moabita, sí entró y aparece en la genealogía de Jesucristo, y no fue de la 10ª generación, porque era una moabita. Pero algo impresionante hizo el Dios Todopoderoso, porque no entrará moabita en la congregación del Señor. Pero Dios, que es el que entorpece a los sabios, escuche este mensaje, ponlo en tu corazón, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Dios eterno, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y déjame contarles que esta mujer, la moabita Ruth, aparece en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo que no van a entrar? Porque para el que cree, todo le es posible. Si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, y te han dicho: los adúlteros no entran, y esa es tu vida. Las prostitutas no entran, y esa es tu vida. Los celosos no entran, y esa es tu vida. Los idólatras no entran, y esa es tu vida. Alza hoy tus manos entonces, porque el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirte: mi hijo, mi hija eres tú. Yo te he engendrado hoy. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Las prostitutas no entran en el reino de los cielos. Entorpece tu mente entonces, porque Rahab la prostituta también está en la genealogía de Jesucristo. Porque el conocimiento del Dios Todopoderoso es mucho más grande que todo pensamiento humano. Y nuevamente hoy te dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es un pacto de sal? Es un pacto perpetuo. Porque la sal sirve como preservante. Cuando Jesús dio el mensaje no habían refrigeradoras, y la carne se conservaba con sal. Si tú hoy crees y pones en tu corazón que Jesús murió por ti, que recibió en su cuerpo mortal el castigo de tus pecados, y que murió por ti,
entonces pon en tu corazón que Él es tu Señor y tu Salvador, y Él resucitó entre los muertos, y está sentado a la diestra del Dios eterno, y está intercediendo por ti. Por eso la Escritura dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no quiere creer se ha condenado por sí mismo. Porque el Dios del que yo les vengo a anunciar, sería imposible que te condene. Él dijo, las palabras que yo les he hablado darán testimonio de ustedes en el día postrero. ¿Y qué palabras habló el Maestro? El que cree en mí tiene vida eterna. El que come de mí tiene vida eterna. El que bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa eso? El que cree que mi sangre le ha limpiado de su pecado tiene vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque escrito está, el que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Y la Escritura nuevamente nos dice a nosotros, todo aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas, y las tinieblas le han cegado los ojos, porque no sabe a dónde va. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros, dio su vida por nosotros cuando éramos unos miserables pecadores. ¿Quién te podrá amar de esta manera? ¿Quién dará su vida por ti si eres pecador? Pero Jesús sí lo dio por ti. Por eso siempre les digo que nadie te podrá amar como Cristo nos ha amado. Y Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Es que la vida está en Cristo. Y la Escritura dice, la vida del alma está en la sangre. Y yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. Y Cristo derramó su sangre, por tanto estás libre de tus pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que ninguna persona puede llegar al Padre si no es por medio de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Él es la verdad única y absoluta. En Él se encuentra la vida. Yo soy la vid verdadera, dijo Él, porque todo aquel que cree que mi sangre le limpia de todos sus pecados es santo. Así es, hermano mío, porque Jesús nunca condenó a un pecador. Él los invitaba a comer a su mesa, se sentaba con ellos, porque solo los pecadores pudieron entender que Jesús era el Hijo de Dios. A los pecadores Jesús no les preguntó, ¿quién soy yo? Porque los pecadores sabían quién era Jesús. Si no, mire la historia de la mujer samaritana. Jesús fue el que se le reveló a ella. Mujer, es el que habla contigo. Mientras que los apóstoles tuvo que pasar mucho tiempo para hacerles la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Al final,
¿quién dicen ustedes que soy yo? Y solo uno responde, Pedro. Pero los pecadores Jesús mismo les decía, el que habla contigo, el que está enfrente de ti, el que te ha sanado. Y hoy nuevamente viene a hablarte al corazón. Yo soy el que perdono tus pecados, por amor de mí mismo, y no me recordaré de tus pecados y transgresiones. Ese es el pacto de sal. Porque Dios, no teniendo por quién jurar, dice la Escritura, juró por sí mismo diciendo a Abraham, de cierto te bendeciré, te multiplicaré de gran manera, para que por dos cosas que son inmutables, dice la Escritura. Él quería demostrar a los herederos, a los hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Así Abraham creyó a Dios, dice la Escritura, y le fue imputado por justicia. Abraham le cree a Dios y Dios lo declara justo. Y la Escritura nos dice a nosotros, sepan pues que los hijos de Abraham son los que tienen fe, son los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Así es, hermanito, hermanita mía. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te han dicho a ti, tú te vas al infierno, pues déjame decirte que quien te lo dijo estará adorando al mismo diablo. Porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Dios le permitió que reinara. Y por cuanto ninguno hacía acciones justas, todos eran dignos de muerte. Porque la ley es el conocimiento del pecado. Pero Dios no dio la ley para que tú pudieras juzgar a tus hermanos. Dios dio la ley para que toda boca se cierre, dice la Escritura, y que el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Pero las personas no utilizan la ley según el espíritu de la ley, sino empiezan a decir, es adúltera, mátenla, es idólatra, mátenla. Pero se les olvidó la misericordia del Dios Todopoderoso. Y Satanás se regocijaba porque miraba que todos eran para él. Pero Dios vino a entorpecer la mente de la humanidad. Envía a su Hijo amado para recibir el castigo de cada uno de nosotros, para que tú hoy puedas tener vida eterna. Porque el Padre a nadie juzga, dice la Escritura, porque todo el juicio le ha dado al Hijo. Pero Jesús nuevamente te habla al corazón. Ustedes juzgan según lo que ven. Yo no juzgo a nadie. Así es, hermano mío. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y nuevamente la Escritura nos dice a nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Todo lo que Cristo padeció fue por nosotros. Ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento se van a armar? De que Cristo padeció por nosotros en la carne. Pues quien ha muerto a la carne terminó con el pecado. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Puesto que Cristo ha muerto por ustedes en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha muerto a la carne terminó con el pecado. Así es que gózate, hermano mío,
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Solo para el que cree. Porque ley y transgresión van juntas. Y donde no hay ley, no se imputa el pecado. Así es que levanta tus manos, porque el Dios Todopoderoso nuevamente ha venido a decirte: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te engendré hoy. Y todo aquel que nace por la voluntad de Dios, tenga por seguro que la muerte no prevalece sobre su vida. Porque está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. No habiendo ley, la muerte no tiene potestad sobre tu vida. Así es que tú estás preparado, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, Señor Jesús, ven, que tu iglesia está preparada. Amén.